Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Te doy la bienvenida a Mujeres olvidadas por la historia, un programa donde iremos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, luchadoras, esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus interesantísimas historias, esas mujeres a las que se las conoce si acaso de oídas por ser las mujeres de, las hijas de, las hermanas de, siempre a la sombra de hombres a los que sí recordamos por grandes logros. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Cristian te acompaño en un espacio donde daremos voz a todas estas y otras mujeres que en la actualidad también están haciéndose notar. Sue Cristian es ilustradora y diseñadora gráfica. Hace 2 años dio un giro a su carrera y comenzó a investigar sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que transgredieron las normas estipuladas, luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. Hola, Sue. Es un placer compartir este espacio de mujeres contigo. ¿Podrías contarnos cómo surgió la idea de rescatar estas historias? Hola, Laura. Pues la idea se fue fraguando durante años, en realidad, más como una necesidad personal que como un interés colectivo al principio. Me fui dando cuenta con el tiempo de que se hablaba muy poco o prácticamente nada de las mujeres en los libros de historia. De hecho, me gustaría que hiciéramos un pequeño experimento ahora, entre todas las que estamos ahora mismo conectadas. Suena súper interesante. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos tan solo una hoja de papel y un boli o lápiz, algo con lo que podamos escribir. Dibujaremos 2 columnas claramente diferenciadas en esa hoja. En la columna de la izquierda escribiremos los nombres de los hombres que han marcado nuestra historia, los que se nos ocurran sin pensar demasiado, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, Einstein. Y en la columna de la derecha vamos a escribir los nombres de las mujeres que hayan marcado nuestra historia colectiva, como por ejemplo Hipatia, Marie Curie, Dolores Ibárruri. Vamos a escribir todos los nombres que recordemos. Muy bien, Sue, pues nos damos unos segundos para pensar y escribir y volvemos ahora mismo. Muy bien, ya tenemos nuestros nombres. Vamos a ver ahora si hemos conseguido la misma cantidad de nombres femeninos que masculinos. Ahora que lo dices, veo clarísimamente una diferencia entre la columna de hombres y la de las mujeres. Se me han ocurrido más nombres masculinos que femeninos, fíjate. Suele ser lo habitual, Laura, no te preocupes. Lo cierto es que en nuestros libros de historia no se suele hablar demasiado o casi nada de logros conseguidos por mujeres, y muchas veces ni somos conscientes de ello hasta que hacemos un ejercicio mental como el que acabamos de hacer, ¿verdad? Precisamente esa fue una de las motivaciones más poderosas a la hora de ponerme a investigar e ilustrar a estas mujeres, el enorme desconocimiento colectivo que predominaba sobre ellas. Así que este va a ser un programa especialmente pensado para que podamos rescatarlas del olvido y traerlas a nuestro presente, donde podamos aprender de sus fortalezas, apoyarnos en sus conocimientos y seguir avanzando hacia un futuro igualitario, donde valgan los logros y aportaciones independientemente del género del que cada una se sienta. Y hoy, para dar comienzo a este programa, quiero hablaros de Gerda Wegener.
seguramente sepáis más de ella de lo que creéis. Y es que la he escogido para comenzar porque hace un par de años se estrenó una película en la que se hablaba de la que fue su esposa, Lili Elbe. Seguro que si os digo que el nombre de la película es La chica danesa, os suene un poco más. Atención, spoiler, si no habéis visto la película, os recomiendo que bajéis el volumen unos segundos. Y es que Lili fue la primera persona conocida en sobrevivir tras someterse a una cirugía de cambio de sexo en 1930. Hola. Vamos a llamarte Lili. Quiero dibujarte. Lili. Salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto. Lili, estás exquisita. Te quiero, porque eres la única persona que me ha comprendido, que me ha hecho posible. Y es que aunque en la película La chica danesa se habla en segundo plano de Gerda, he creído necesario darle la importancia y relevancia que se merece. Porque Gerda fue una ilustradora muy aclamada en su época, se dice incluso que fue la primera ilustradora erótica de la historia del arte, pero aquí entre nosotras prefiero decir que fue la primera ilustradora erótica conocida, porque hay muchas otras ilustradoras de las que no hemos sabido nada y es muy probable que hubiera alguna otra que la precediera. De ese modo utilizamos un lenguaje más exacto y menos excluyente. Gerda fue una persona moralmente abierta, sin prejuicios a la hora de concebir la libertad individual. Además, se cuenta que ella misma se declaraba abiertamente bisexual ante los demás, sin tapujos. El erotismo, la ambigüedad sexual y el marcado carácter lésbico de muchas de sus obras así nos lo demuestran. Hay que tener en cuenta la época en la que se encontraba para entender lo transgresor que fue su modo de proclamarse abiertamente bisexual, teniendo en cuenta que en los años 20 la libertad sexual sí se vivía, lo hacía de puertas para adentro, aunque lo más común era que se ocultara, por miedo a la exclusión social. De este modo podemos hacernos una idea de su valentía y sus convicciones con respecto a la vida y el amor. Tal fue su importancia que era ilustradora de referencia para las revistas de moda en la Francia del siglo XX. Trabajó para las mejores revistas de moda del momento e ilustró libros, pero su mayor éxito tuvo lugar en Francia. Uno de sus trabajos más espectaculares, que vino del encargo que le realizó en 1925 el poeta francés Luc Percé, que le encargó 12 acuarelas de alto contenido erótico y lésbico para ilustrar los 350 ejemplares que se editaron de su libro 12 sonetos lascivos. Este trabajo la convirtió en una de las ilustradoras eróticas más reconocidas de todos los tiempos. En 1930, tras la operación de cambio de sexo de Lili, el rey de Dinamarca invalidó el matrimonio entre Lili y Gerda por tratarse de un matrimonio entre mujeres. Poco tiempo después, Gerda pactaba su matrimonio con un diplomático italiano, del que acabó divorciándose. Poco o nada se sabe de los años que siguieron. Gerda moría en 1940 en condiciones precarias y sin fama. La pregunta sigue siendo ¿por qué se sabe tan poco sobre una mujer tan reconocida en vida? Su obra permanece dispersa en colecciones privadas. Así que os invito a investigar sobre Gerda Wegener y a ver La chica danesa si aún no lo habéis hecho, para que su nombre no se borre de nuestra historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Sue Cristian da vida a todas estas historias de mujeres olvidadas a través de unas preciosas ilustraciones que a su vez recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Por supuesto, yo tengo mi agenda de mujeres olvidadas de este año y ya estoy deseando que salga la del año que viene para adquirirla. Agenda en la cual, por cierto, tengo el lujo y el placer de participar con uno de mis poemas. El poema se llama Mujer y dice así: Eres ingenua y sabia, eterna y efímera.
Eres decidida y tímida, impulsiva y reflexiva. Eres llanto y risa, terca y comprensiva. Eres blanca, negra, violeta y amarilla. Y, ¿por qué no?, a veces también gris oscuro. Eres tierna y fría, abuela y nieta, hija y madre, sobrina y tía. Eres vecina, conocida y amiga. O nada de eso. O todo a la vez. Eres bendita, eres bella, eres tú, seas como seas por dentro y por fuera. Eres perfectamente imperfecta, porque eres toda mujer. Después de este pequeñísimo spoiler de las próximas agendas que verán la luz en pocos meses, digo pequeñísimo porque encontraremos en ella un sinfín de poemas e historias interesantísimas. Damos paso a la sección que cierra el programa, Mujeres de hoy y de siempre, donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes: mi página web, www.luasoul.com, y el increíble blog de Sue Christian, donde podréis leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablaremos aquí en nuestro programa. La dirección del blog es www.blog.sueartillustration.com. Ya sabes que puedes escribirnos y hacernos saber tu historia aquí en el programa de Mujeres Olvidadas por la Historia. Estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño a María José Barroso. Hola, yo soy María José Barroso Trujillo, soy actriz. Nací en Galaroza, un pueblo pequeño de la Sierra de Huelva, y allí a los 7 años pues se me descubrió mi sueño, que escuchando la radio, pues hablando de enviar fotos para hacer una película, yo sentí en ese momento que quería ser actriz. Aún no sabía lo que significaba la palabra, pero supe que quería ser actriz. Y llegué a la escuela y así se lo comuniqué a mi amiga Mari Nieves, que quería ser actriz a los 7 años. Y bueno, pues luego estudié, cuando estaba en Huelva estudiando electrónica, porque cogía el tren y a mí eso me hizo irme a Huelva, coger el tren. Pues con una beca allí me di cuenta de que no estaba haciendo lo que quería y me empecé a poner triste, empecé a llorar, y unas amigas me ayudaron, me dijeron qué me pasaba. Yo le decía que quería vivir mi sueño, y entonces me ayudaron. Fuimos a la Diputación de Huelva, yo tenía como 12 años o 13 años, y allí en la Diputación de Huelva me dijeron que en Sevilla había una escuela de arte dramático. Allí ya recibí esa noticia y a mí eso ya me abrió la puerta por donde iniciarme. Yo de pequeña en mi pueblo siempre estaba haciendo teatro, siempre. Y con ya un poco más de edad montamos un grupo que se llamaba Teatro Carrusel, y montamos todos los años una obra, y fue muy interesante porque fue mi iniciación. Y bueno, pues para mí muy importante. Entonces ya me fui después a Sevilla a estudiar arte dramático, por fin, mi sueño. También estudié psicología, y luego empecé a trabajar allí con el grupo Esperpento en una obra que se llamaba Fierabras o La Puente de Mantible, de Calderón de la Barca, que vino Juan Diego desde Madrid para ser el protagonista, y bueno, yo hice pruebas y me cogieron. Y allí me di cuenta que yo lo que quería era venirme a Madrid y hacer cine. Me hubiera gustado siempre hacer cine, he hecho pero poco. Y bueno, pues me vine persiguiendo mi sueño a Madrid, y llevo aquí mucho tiempo persiguiendo mi sueño, aún sigo en ello, no he abandonado, y sigo aquí, y bueno, pues sin perder mi ilusión, porque este año, por ejemplo, me ha llegado un personaje muy interesante para teatro sobre una de estas mujeres olvidadas, las muchas que hay, pero bueno, pues me llegó esta María de la O Lejárraga, que yo no conocía, la he conocido ahora haciendo el trabajo para la obra. Y bueno, me pareció una mujer muy interesante. Es una mujer que era maestra,
se casó con Gregorio Martínez Sierra, un chico más joven que ella, 25, ella tenía 25 y él 19, y ella escribía y él también, pero al final era ella la que siguió escribiendo y ella hizo un juramento por la primera publicación que hizo, pues a sus padres no les gustó, tuvo una mala acogida de alguna forma, y ella hizo el juramento de no volver a firmar con su nombre. Entonces el marido quería que siguiera escribiendo porque era ella la que realmente tenía el arte para escribir, y ella decidió escribir firmando con su nombre. Eso lo hizo durante todo el tiempo. Ella escribía obras de teatro, novelas, escribió mucho y sin embargo nunca firmó con su nombre. Todos los que estaban a su alrededor pues lo conocían y sabían que era así, pero pues al final ella tuvo problemas porque bueno, su marido tuvo un amante, tuvieron una hija y ella lo dejó, se separaron, y cuando él murió los derechos de las obras se los dejó a la amante y a su hija, y ella se quedó sin nada. Entonces tuvo que pelear y pelear para conseguir recuperar sus derechos. Ella decía: las mujeres, para hacernos oír tenemos que gritar muy alto. Y a ella le cogió ya un poco más mayor, fuera de España por la guerra, fue diputada por Granada en la República, y fue una mujer muy activista y feminista en aquel tiempo. Y bueno, puedo contar algo, como decía ella, en la obra dice, se hizo cargo de la editorial que ellos tenían, ella lo llevaba hacia adelante, y montaron también una revista que se llamó Helios, conoció a muchos autores contemporáneos, fue muy amiga de Juan Ramón Jiménez, el poeta, y también muy amiga de Manuel de Falla, al que escribió el libreto El amor brujo, lo escribió ella. En fin, es una mujer muy interesante, y bueno, pues ella decía eso, ¿no?, de que sufrió con la historia del marido cuando la abandonó, y bueno, y por sus derechos. Ella le decía: los derechos de nuestras obras, de mis obras, se los has dejado a ellas, y yo no tengo nada, Gregorio, no tengo nada, estoy en la miseria. Ella se quedó en la miseria, estaba viviendo en Niza, y luego pues ya no volvió. Después de la guerra se fue como socialista, se llevó a muchos niños socialistas a Bruselas, porque ella estuvo con una beca en Bruselas conociendo cómo era allí la enseñanza, y se llevó a muchos niños y niñas socialistas, ella era socialista, para que no vivieran la guerra, se los llevó a Bruselas. Entonces es una mujer muy interesante. Nada, ahí os mando este relato. Espero que os guste. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Llegamos al final de nuestro programa Mujeres olvidadas por la historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Cristian te espero en una próxima edición de Mujeres olvidadas. Espero que este sea el primero de muchos programas, porque estéis todas y todos muy interesados en recuperar a estas mujeres de nuestra historia. Que sus nombres no se borren de la historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.